Buenos días, hijo e hija de la luz, hermano y hermana en la fe, querido y querida seguidor y seguidora del camino celestial. En esta mañana sagrada que el Altísimo nos ha regalado, vengo con un mensaje urgente que el Arcángel Miguel me ha encomendado entregar a cada uno y cada una de ustedes. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento preciso, porque el Arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero hay una protección matinal que los desenmasca completamente. Despierto esta madrugada con una inquietud profunda en mi espíritu, una carga pesada que el Arcángel Miguel puso sobre mi corazón para advertirte sobre los peligros que acechan tu fe en estos tiempos finales. El Arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, y por eso me despertó antes del amanecer para que pudieras recibir esta protección divina antes de que sea demasiado tarde. Si sientes que tu fe ha sido atacada, si has sido engañado y engañada por líderes espirituales que solo buscan tu dinero, si has perdido la confianza en los hombres y mujeres que dicen representar a Dios, entonces este mensaje es directamente para ti. El Arcángel Miguel me mostró en visión cómo lobos vestidos de ovejas se han infiltrado en las iglesias, en los ministerios, en las plataformas digitales, prometiendo milagros a cambio de ofrendas, vendiendo bendiciones como si fueran mercancía, manipulando las escrituras para llenar sus bolsillos, mientras las ovejas del Señor quedan heridas y desilusionadas. El Arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero hoy, en esta mañana santa, Él me ha dado las armas espirituales para que puedas discernir entre el verdadero siervo de Dios y el mercader de la fe. Si despertaste inquieto e inquieta esta mañana, si tuviste sueños perturbadores, donde veías personas que conoces pidiendo dinero en nombre de Dios, si sentiste una opresión en el pecho al recordar las veces que has dado tu ofrenda con fe, y no has visto los resultados prometidos, entonces el Espíritu Santo ya te estaba preparando y preparada para recibir esta revelación. El Arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, y tu espíritu sensible a las cosas celestiales ya estaba detectando el peligro. Escúchame bien, hijo e hija, amado y amada, porque lo que voy a compartir contigo no viene de sabiduría humana, sino de una revelación directa del trono de la gracia. Anoche, mientras oraba por todos los hermanos y hermanas que siguen estos mensajes, el Arcángel Miguel se me apareció con su espada flamígera en la mano derecha y un pergamino dorado en la izquierda. En ese pergamino estaban escritos los nombres de aquellos y aquellas que han sido heridos y heridas por falsos ministros, estafados y estafadas por quienes usan el nombre de Jesús para enriquecerse. El Arcángel Miguel me dijo con voz de trueno que resuena en los cielos: dile a mis escogidos y escogidas que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Diles que hay pastores que se alimentan de las ovejas en lugar de alimentar a las ovejas. Diles que hay lobos que han aprendido a imitar perfectamente el balido de las ovejas para confundir al rebaño. El Arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero también me dio las señales claras para que puedas identificarlos antes de que te hagan daño. La primera señal que el Arcángel Miguel me reveló es esta: los falsos pastores siempre ponen condiciones a las bendiciones de Dios. Te dicen que si no das cierta cantidad de dinero, Dios no te va a bendecir. Te hacen creer que tu salvación depende de tu ofrenda, que tu sanidad está condicionada a tu donación, que tu prosperidad requiere de una siembra específica en su ministerio.
Pero escúchame bien, hermano y hermana querido y querida. La gracia de Dios es gratuita. El amor de Jesús no tiene precio. Y las bendiciones del Altísimo no se compran con dinero. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero cuando te hacen sentir culpable y culpable por no dar más de lo que puedes. Cuando te dicen que tu pobreza es resultado de tu falta de fe o de tu tacañería. Cuando te prometen que si das tu último peso, tu último dólar, tu último euro, entonces Dios te va a multiplicar 100 veces más. Estos son lobos rapaces que conocen la desesperación de las ovejas y se aprovechan de su necesidad. Recuerdo el testimonio de una hermana de Colombia que me escribió hace algunas semanas, con el corazón destrozado porque había dado todos sus ahorros a un pastor que le prometió que en 30 días iba a recibir un milagro financiero. Pasaron 30 días, pasaron 60 días, pasaron 90 días, y no solo no recibió el milagro prometido, sino que cuando fue a buscar al pastor para pedirle una explicación, éste le dijo que su fe no había sido suficiente y que necesitaba dar aún más para activar la bendición. Esta hermana lloró amargamente porque no solo había perdido su dinero, sino que había perdido su confianza en Dios. Creyó que el Señor la había abandonado, que sus oraciones no tenían poder, que tal vez no era digna de las bendiciones celestiales. Pero cuando oró pidiendo discernimiento, el arcángel Miguel le mostró la verdad. Ella no había sido rechazada por Dios. Había sido engañada por un hombre que usaba el nombre sagrado para su propio beneficio. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero también roban algo mucho más valioso. Roban tu confianza en el Padre Celestial. Roban tu esperanza en las promesas divinas. Roban tu gozo en la salvación. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata solo de proteger tu bolsillo, se trata de proteger tu alma, de proteger tu relación íntima con el Creador del universo. La segunda señal que el arcángel Miguel me reveló es que los falsos pastores siempre se enfocan más en los bienes materiales que en la transformación espiritual. Sus predicaciones giran alrededor del dinero, de los carros, de las casas, de los negocios, pero rara vez hablan del arrepentimiento, de la santidad, del perdón, del amor al prójimo. Te prometen que vas a ser rico y rica, pero no te enseñan a ser justo y justa. Te prometen que vas a tener éxito, pero no te enseñan a tener carácter. Jesús mismo nos advirtió sobre estos lobos rapaces cuando dijo: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Los frutos de un verdadero siervo de Dios son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero los frutos de los falsos pastores son la avaricia, la manipulación, el orgullo, la ostentación, la mentira. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero cuando te muestran sus riquezas como evidencia de la bendición de Dios, cuando presumen sus aviones privados, sus mansiones, sus joyas costosas, diciéndote que esa es la prueba de que Dios está con ellos. Pero hermano y hermana, amado y amada, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Pablo trabajaba haciendo tiendas para no ser carga a las iglesias, y Pedro dijo al cojo de la puerta del templo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». No estoy diciendo que los siervos de Dios deban vivir en pobreza, porque el Señor sí bendice a sus hijos e hijas fieles con prosperidad.
Pero hay una diferencia enorme entre ser bendecido y bendecida por Dios y usar a Dios para ser bendecido y bendecida. Hay una diferencia entre recibir las bendiciones del cielo con gratitud y humildad, y usar el ministerio como un negocio para enriquecerse a costa de las ovejas necesitadas. Un hermano de México me contó cómo durante años siguió a un pastor que vivía en una mansión de millones de dólares, mientras la congregación estaba llena de personas pobres que daban sus últimos centavos creyendo que así iban a recibir la bendición. Este pastor les decía que su prosperidad era la prueba de que tenía favor divino y que si ellos querían el mismo favor, tenían que sembrar generosamente en su ministerio. Pero este hermano comenzó a notar que mientras el pastor se enriquecía cada vez más, las personas de la congregación seguían igual de pobres, igual de enfermas, igual de necesitadas. Cuando oró pidiendo discernimiento, el Espíritu Santo le mostró que ese pastor era como los fariseos que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, y este hermano pudo escapar de esa trampa antes de perder todo lo que tenía. La tercera señal que el arcángel Miguel me reveló es que los falsos pastores siempre crean urgencia artificial para presionarte a dar. Te dicen que tienes solo 24 horas para sembrar, que esta es tu última oportunidad, que si no das ahora mismo vas a perder la bendición para siempre. Usan tácticas de manipulación emocional para que tomes decisiones impulsivas con tu dinero, sin darte tiempo para orar, para reflexionar, para consultar con tu cónyuge o con consejeros sabios. Recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo no te va a presionar para que tomes decisiones apresuradas con tu dinero. Cuando el Señor te llama a dar, lo hace con claridad, con paz, con confirmación en tu espíritu, no con presión, no con amenazas, no con manipulación emocional. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero cuando usan estas tácticas de urgencia artificial para vaciar tu bolsillo. Una hermana de Argentina me escribió contándome cómo un evangelista visitante llegó a su iglesia y durante 3 noches seguidas hizo llamados especiales para ofrendas, diciendo que el Espíritu Santo le había revelado que había personas específicas en la congregación que tenían que dar cantidades específicas esa misma noche. La presión era tan intensa que muchas personas se sintieron obligadas a dar dinero que no tenían, endeudándose con tarjetas de crédito, porque creían que era un mandato directo de Dios. Pero después, esa hermana se enteró de que este mismo evangelista había hecho exactamente la misma presentación en otras iglesias de otras ciudades, con las mismas revelaciones, con las mismas cantidades específicas, con la misma urgencia artificial. Se dio cuenta de que no era el Espíritu Santo hablando, sino un guión bien ensayado para extraer el máximo dinero posible de cada congregación. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero con estos métodos de manipulación, pero también me dio una oración poderosa para que puedas discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres que usan su nombre en vano. Esta oración tiene el poder de abrir tus ojos espirituales para que veas más allá de las apariencias, más allá de las palabras bonitas, más allá de las promesas vacías. Repite conmigo estas palabras sagradas que el arcángel Miguel me dictó desde el trono de la gracia. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que abras mis ojos espirituales para ver la verdad detrás de cada ministerio, de cada predicador,
de cada líder espiritual que se acerque a mi vida. Dame discernimiento para distinguir entre los verdaderos siervos y los mercaderes de la fe. Que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad y me libre de todo engaño. Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, te pido que desenmascarares a todo falso profeta, a todo pastor lobo, a todo evangelista mercader que trate de robar mi fe y mi dinero. Que tu espada de fuego corte toda manipulación, toda mentira, toda tergiversación de la palabra de Dios que quiera confundir mi mente y mi corazón. Protege mi discernimiento y fortalece mi capacidad de reconocer la voz del buen pastor. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero cuando oras con esta oración matinal, una protección sobrenatural se activa alrededor de tu mente y tu corazón. Es como si se encendiera una luz celestial que ilumina las intenciones ocultas de aquellos que se acercan a ti con propósitos impuros. Vas a comenzar a notar cosas que antes no veías. Vas a sentir inquietud en tu espíritu cuando alguien trate de manipularte. Vas a tener claridad divina para tomar decisiones sabias con tu dinero y tu fe. Pero esta oración debe hacerse en la mañana, antes de salir de tu casa, antes de revisar tus mensajes, antes de ver videos de predicadores en internet, antes de escuchar cualquier enseñanza espiritual. Porque el arcángel Miguel me mostró que los lobos rapaces son más activos en las primeras horas del día, enviando sus mensajes manipuladores, sus ofertas engañosas, sus promesas vacías para atrapar a las ovejas desprevenidas. Cuando ores esta oración matinal, vas a notar que ciertos predicadores que antes te parecían ungidos y ungidas, de repente vas a ver sus verdaderas intenciones. Vas a discernir cuando alguien está usando versículos bíblicos fuera de contexto para justificar sus peticiones de dinero. Vas a sentir paz cuando estés ante un verdadero siervo de Dios. Y vas a sentir inquietud cuando estés ante un lobo disfrazado de oveja. El arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero también me reveló las características de los verdaderos siervos del Altísimo para que puedas identificarlos y seguirlos con confianza. Un verdadero pastor predica el evangelio completo, no solo la parte que le conviene para pedir ofrendas. Habla del amor de Dios, pero también habla de la santidad, habla de las bendiciones, pero también habla de las responsabilidades. Enseña sobre la prosperidad, pero también enseña sobre la generosidad y la mayordomía fiel. Un verdadero siervo de Dios nunca te va a presionar para que des más de lo que puedes dar. Al contrario, te va a enseñar a ser sabio y sabia con tus finanzas. Te va a aconsejar que primero cubras las necesidades de tu familia, que pagues tus deudas, que ahorres para el futuro y que después, con lo que te sobre, puedas ser generoso y generosa en la obra del Señor. Un verdadero pastor se preocupa más por tu bienestar integral que por el tamaño de tu ofrenda. Además, un verdadero siervo del Altísimo siempre va a dirigir tu atención hacia Jesús, no hacia Él mismo. No va a presumir sus logros, sus revelaciones especiales, sus conexiones con personajes importantes. No va a venderte la idea de que Él tiene un acceso especial a Dios que tú no tienes. Al contrario, te va a enseñar que tú también puedes tener una relación íntima con el Padre Celestial, que tú también puedes oír su voz, que tú también puedes recibir revelaciones directas del trono de la gracia. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo muchos creyentes sinceros han perdido su conexión personal con Dios,
porque se han vuelto dependientes de intermediarios humanos. Creen que necesitan a cierto pastor para que Dios los escuche, que necesitan a cierto profeta para conocer su destino, que necesitan a cierto evangelista para recibir su milagro. Pero la verdad es que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y ahora todos tenemos acceso directo al lugar santísimo. No necesitas que ningún hombre o mujer interceda por ti ante Dios, porque Jesús es tu único mediador. No necesitas pagar por las oraciones de nadie, porque tus propias oraciones tienen poder cuando las haces con fe. No necesitas sembrar en el ministerio de otro para que Dios te bendiga, porque tu Padre Celestial ya conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Una hermana de Perú me compartió cómo durante años creyó que tenía que enviar dinero a cierto ministerio para que oraran por ella, porque le habían enseñado que las oraciones de ese pastor tenían más poder que las suyas. Gastó miles de dólares enviando ofrendas para peticiones especiales, para oraciones de emergencia, para rituales de liberación que solo ese ministerio podía hacer. Pero un día, mientras oraba desesperada porque no tenía más dinero para enviar y su situación seguía igual de difícil, el Espíritu Santo le habló claramente al corazón y le dijo: «Hija mía, yo no vivo en ministerios lejanos, yo vivo en ti. No necesitas intermediarios humanos para llegar a mí. Tus oraciones sinceras desde tu cuarto tienen el mismo poder que las oraciones de cualquier pastor famoso». Esa revelación cambió completamente su vida espiritual. Comenzó a orar directamente al Padre. Comenzó a leer la Biblia por sí misma para recibir revelación personal. Comenzó a confiar en que el Espíritu Santo que vive en ella tiene todo el poder para guiarla, sanarla, prosperarla y bendecirla. Y desde entonces ha experimentado más milagros reales que en todos los años que dependía de ministerios externos. El arcángel Miguel me dijo que esta es una de las estrategias más sutiles de los falsos pastores: crear dependencia espiritual. Te hacen creer que sin ellos estás perdido y perdida, que sin su cobertura espiritual estás desprotegido y desprotegida, que sin sus oraciones especiales no puedes prosperar. Pero esto es una mentira del enemigo para mantenerte atado y atada a sistemas religiosos que se benefician de tu dependencia. La verdad es que cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, recibiste todo lo que necesitas para la vida y la piedad. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. La misma autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, las enfermedades y las circunstancias adversas, te fue delegada a ti cuando te convertiste en hijo e hija del Altísimo. Por eso el arcángel Miguel me dio otra oración poderosa para que rompas toda dependencia espiritual enfermiza y recuperes tu identidad como sacerdote y sacerdotisa del Dios viviente. Esta oración tiene el poder de cortar las cadenas invisibles que te atan a líderes manipuladores y de restaurar tu confianza en tu propia relación con el Creador del universo. Repite conmigo estas palabras de liberación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, declaro que soy tu hijo y tu hija amado y amada, con acceso directo a tu trono de gracia. Rompo toda dependencia espiritual enfermiza de líderes humanos que me han hecho creer que necesito de ellos para llegar a ti. Corto toda cadena de manipulación religiosa que me ha mantenido atado y atada a sistemas que se benefician de mi ignorancia. Espíritu Santo, te pido que restaures mi confianza en mi propia capacidad de oír tu voz, de recibir tu dirección
de experimentar tu poder, que ya no necesite la aprobación de ningún líder humano para sentirme seguro y segura en mi relación contigo, que pueda discernir claramente entre la dependencia sana de la comunidad cristiana y la dependencia enfermiza de líderes manipuladores. Cuando hagas esta oración con sinceridad de corazón, vas a sentir como si cadenas invisibles se rompieran alrededor de tu mente y tu espíritu. Vas a experimentar una libertad nueva para buscar a Dios por ti mismo y por ti misma, para estudiar su palabra sin la interpretación forzada de otros, para orar con la confianza de que tus palabras llegan directamente a sus oídos sin necesidad de intermediarios humanos. Pero el arcángel Miguel también me advirtió que los falsos pastores no van a dejar ir fácilmente a sus víctimas. Cuando comiences a mostrar independencia espiritual, cuando empieces a hacer preguntas incómodas sobre sus métodos, cuando dejes de dar ofrendas ciegamente, van a tratar de recuperar el control sobre ti usando tácticas de intimidación espiritual. Te van a decir que estás en rebeldía, que estás bajo maldición por cuestionar a los ungidos de Dios, que vas a perder las bendiciones por no honrar a tus líderes espirituales. Van a usar versículos bíblicos fuera de contexto para hacerte sentir culpable y culpable por buscar tu independencia espiritual. Van a profetizar desgracias sobre tu vida si te alejas de su ministerio. Pero escúchame bien, hermano y hermana querido y querida. Estas son tácticas de control que no tienen nada que ver con el verdadero amor pastoral. Un verdadero siervo de Dios se alegra cuando sus ovejas maduran espiritualmente y desarrollan su propia relación íntima con el Señor. Un verdadero pastor no teme que sus seguidores crezcan en discernimiento y sabiduría espiritual. Jesús mismo dijo a sus discípulos: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré». Nuestro Señor no creó dependencia, sino que preparó a sus seguidores para que pudieran continuar la obra sin su presencia física. Un verdadero líder espiritual hace lo mismo. Te prepara para que puedas volar con tus propias alas espirituales. El arcángel Miguel me contó sobre una pareja de esposos en Chile que durante 15 años fueron fieles seguidores de un pastor que controlaba cada aspecto de sus vidas. No podían tomar ninguna decisión importante sin consultarle. ¿Dónde vivir? ¿En qué trabajar? ¿Cómo gastar su dinero? Incluso con quién podían tener amistad. Este pastor les había convencido de que él tenía una línea directa con Dios para sus vidas, y que desobedecerle era desobedecer al Altísimo. Pero cuando esta pareja comenzó a estudiar la Biblia por sí mismos, se dieron cuenta de que muchas de las enseñanzas de su pastor no coincidían con la palabra de Dios. Cuando empezaron a hacer preguntas, el pastor se molestó y los amenazó con maldiciones si cuestionaban su autoridad. Les dijo que estaban siendo influenciados por demonios de rebeldía y que si no se sometían completamente a su liderazgo, iban a perder la salvación. Esta pareja oró intensamente pidiendo discernimiento, y el Espíritu Santo les mostró claramente que estaban bajo un control espiritual abusivo. Tomaron la decisión valiente de alejarse de ese ministerio, a pesar de las amenazas y las profecías negativas. Y en lugar de las maldiciones prometidas, experimentaron una libertad y una paz que no habían sentido en años. Ahora esta pareja tiene una relación hermosa y directa con Dios. Toman sus decisiones basándose en la oración personal y el estudio de las Escrituras, y han prosperado más en los últimos 5 años de libertad
que en los 15 años de control espiritual. El arcángel Miguel me dijo que este testimonio se repite en miles de familias alrededor del mundo, que han tenido el valor de romper las cadenas de la manipulación religiosa. Otra característica de los falsos pastores que el arcángel Miguel me reveló es que siempre evaden la rendición de cuentas financiera. Cuando les preguntas específicamente cómo se usan las ofrendas, te dan respuestas vagas como para la obra de Dios o para extender el reino. Pero nunca te muestran estados financieros claros, nunca te explican cuánto se gasta en gastos administrativos, cuánto va realmente a ayudar a los necesitados, cuánto se usa para el estilo de vida lujoso del líder. Un verdadero siervo de Dios no tiene nada que ocultar en cuanto al manejo del dinero. Al contrario, está dispuesto a mostrar con transparencia cómo se administran los recursos que los hermanos y hermanas dan con tanto sacrificio. Entiende que es un mayordomo de los bienes del Señor, no el dueño, y por eso rinde cuentas claras tanto a Dios como a las personas que confían en su liderazgo. El apóstol Pablo, siendo el líder espiritual más grande después de Jesús, trabajaba haciendo tiendas para no ser carga financiera a las iglesias. Y cuando recibía ofrendas para los santos necesitados, llevaba registros detallados y viajaba acompañado de testigos para que nadie pudiera acusarlo de mal manejo de los fondos. Esa es la actitud de un verdadero siervo del Altísimo. Pero los lobos rapaces operan en las sombras financieras. Te piden que confíes ciegamente en su administración. Te hacen sentir carnal y materialista si preguntas por el destino de tu ofrenda. Te dicen que cuestionar el uso del dinero es falta de fe. Usan la espiritualidad como una cortina de humo para ocultar su avaricia y su mal manejo de los recursos sagrados. Una hermana de Venezuela me escribió contándome cómo durante años diezmó fielmente en una iglesia donde el pastor vivía en una mansión de lujo, tenía varios carros deportivos y sus hijos estudiaban en colegios privados carísimos, mientras que muchos miembros de la congregación pasaban necesidades económicas serias. Cuando algunos hermanos pidieron transparencia en el manejo de los diezmos y ofrendas, el pastor se ofendió y los acusó de tener espíritu de control y desconfianza. Esta hermana comenzó a sentir inquietud en su espíritu porque veía que su pastor predicaba sobre dar generosamente, pero nunca daba ayuda concreta a los miembros necesitados de su propia congregación. Oraba pidiendo discernimiento, y el Señor le mostró que estaba alimentando la avaricia de un hombre en lugar de contribuir genuinamente a la obra del reino. Cuando decidió cambiar de iglesia, el pastor trató de intimidarla, diciéndole que estaba robando a Dios al llevarse su diezmo a otro lugar, que iba a quedar bajo maldición por abandonar la casa donde Dios la había puesto. Pero esta hermana ya había recibido revelación divina sobre la diferencia entre honrar a Dios con los bienes y enriquecer a líderes avaros con ofrendas mal dirigidas. Ahora esta hermana diezma en una iglesia donde puede ver claramente cómo se usan los recursos. Parte para el mantenimiento del templo, parte para los gastos ministeriales legítimos, parte para ayudar a familias necesitadas, parte para misiones y evangelismo. El pastor vive modestamente, maneja un carro sencillo, y su mayor gozo es poder ayudar a los hermanos que pasan por dificultades económicas. El arcángel Miguel me dijo que esta transparencia financiera es una de las marcas más claras de un ministerio genuino. Cuando un líder espiritual no tiene nada que ocultar, está dispuesto a rendir cuentas claras. Cuando un pastor verdaderamente ama a las ovejas, se asegura de que sus ofrendas se usen para bendición real,
no para lujos personales. Por eso el arcángel Miguel me dio otra oración específica, para que puedas discernir el corazón verdadero de los líderes espirituales que se acercan a tu vida. Esta oración activa una sensibilidad especial en tu espíritu para detectar la diferencia entre la humildad genuina y la falsa humildad, entre el amor pastoral verdadero y la manipulación emocional disfrazada de cuidado espiritual. Ora conmigo estas palabras poderosas. Señor Jesús, tú que conoces los corazones de todos los hombres y mujeres, dame la capacidad de ver más allá de las apariencias externas y discernir las verdaderas intenciones de aquellos que dicen ser tus siervos, que pueda reconocer la humildad genuina y detectar el orgullo disfrazado de espiritualidad. Espíritu de verdad, abre mis ojos para ver si los líderes que sigo realmente aman a las ovejas, o si solo las ven como fuente de ingresos, que pueda discernir entre el pastor que da su vida por las ovejas y el asalariado que huye cuando ve venir al lobo. Dame sabiduría para reconocer los frutos genuinos del Espíritu en la vida de mis líderes espirituales. Cuando ores con esta oración matinal, el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte detalles que antes pasabas por alto. Vas a notar si un predicador habla más de sí mismo que de Jesús, si sus testimonios siempre lo ponen a él como el héroe de la historia en lugar de glorificar al Señor. Vas a percibir si genuinamente se preocupa por tu crecimiento espiritual o si solo está interesado en tu capacidad de contribuir financieramente a su ministerio. También vas a desarrollar una sensibilidad especial para detectar cuando alguien usa técnicas de manipulación psicológica disfrazadas de ministerio profético. Muchos falsos pastores han aprendido a leer el lenguaje corporal, a hacer declaraciones generales que pueden aplicar a cualquier persona, a usar información que obtienen de las redes sociales para impresionar a sus seguidores con revelaciones, que en realidad son investigaciones humanas. El arcángel Miguel me mostró cómo estos lobos astutos estudian a sus víctimas potenciales antes de acercarse a ellas. Revisan sus publicaciones en redes sociales, preguntan discretamente a otros miembros sobre las situaciones personales de las personas y luego usan esa información para crear profecías personalizadas que parecen sobrenaturales, pero que en realidad son pura manipulación humana. Un hermano de Ecuador me contó cómo un supuesto profeta llegó a su ciudad y durante una cruzada le dio una palabra profética tan específica sobre su vida que él quedó completamente convencido de que era un hombre de Dios genuino. Este profeta le dijo detalles sobre su trabajo, su familia, incluso sobre problemas de salud que tenía, y luego le profetizó que si sembraba una cantidad específica de dinero, Dios iba a resolver todos esos problemas en 30 días. Este hermano, impresionado por la precisión de la revelación, dio el dinero solicitado con mucha fe. Pero después se enteró de que antes de la cruzada, este mismo profeta había enviado a sus asistentes a investigar a las personas más influyentes de la ciudad, a preguntar en los trabajos, en los hospitales, en los barrios, recopilando información personal que luego usaría para impresionar a sus víctimas. Cuando se cumplieron los 30 días y ninguna de las promesas se había materializado, este hermano buscó al profeta para pedirle explicaciones, pero descubrió que ya había salido de la ciudad con el dinero recolectado y estaba haciendo exactamente lo mismo en otra ciudad, con otras víctimas inocentes. Esta experiencia le enseñó a este hermano que no todo lo que parece sobrenatural realmente lo es, y que los verdaderos profetas de Dios no condicionan sus profecías al pago de dinero. Un verdadero profeta
habla la palabra del Señor gratuitamente, porque gratuitamente la recibió, y sus profecías siempre van acompañadas de frutos genuinos de transformación espiritual, no solo de promesas de prosperidad material. El arcángel Miguel me reveló que en estos tiempos finales van a aumentar los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles, que van a engañar a muchos con señales y prodigios mentirosos. Por eso es tan importante que desarrolles tu discernimiento espiritual y que no te dejes impresionar fácilmente por manifestaciones que parecen sobrenaturales, pero que pueden tener origen humano o incluso demoníaco. La palabra de Dios nos enseña que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo espíritu que habla de Jesús es el Espíritu de Jesús. No toda manifestación sobrenatural viene del cielo. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Por eso, el arcángel Miguel me dio criterios específicos para que puedas evaluar si una manifestación espiritual es genuina o falsa. Primero, toda revelación genuina del Espíritu Santo siempre va a estar en perfecta armonía con la palabra escrita de Dios. Si alguien te da una profecía que contradice las Escrituras, puedes estar seguro y segura de que no viene del trono de la gracia. Segundo, toda revelación genuina del cielo siempre va a dirigir tu atención hacia Jesús y va a promover tu santificación personal. Si una profecía solo habla de bendiciones materiales, pero no te llama al arrepentimiento, a la santidad, al crecimiento en el carácter de Cristo, entonces es sospechosa de tener origen humano o demoníaco. Tercero, toda revelación genuina del Espíritu Santo va a producir los frutos del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si después de recibir una profecía te sientes ansioso y ansiosa, presionado y presionada, confundido y confundida, o manipulado y manipulada, entonces esa palabra no vino del Padre Celestial. Una hermana de Guatemala me compartió cómo durante años siguió a una profetisa que le daba palabras muy específicas sobre su futuro, pero que siempre la dejaban con más ansiedad que paz. Esta profetisa le decía que tenía un destino grandioso, pero que había fuerzas oscuras tratando de impedirlo, y que necesitaba sesiones especiales de liberación que costaban mucho dinero para poder cumplir su propósito divino. Esta hermana gastó miles de dólares en estas sesiones especiales, siempre esperando que la próxima fuera la definitiva que la liberaría completamente y la llevaría a su destino prometido. Pero en lugar de experimentar mayor libertad y paz, cada vez se sentía más atada, más dependiente de esta profetisa, más temerosa de tomar decisiones por sí misma. Fue hasta que comenzó a estudiar la Biblia por sí misma que se dio cuenta de que la verdadera liberación que Cristo ofrece es gratuita y completa. No necesitas sesiones interminables de liberación costosa, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No necesitas que nadie te libere repetidamente, porque a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Cuando esta hermana confrontó a la profetisa con estas verdades bíblicas, la mujer se molestó y le dijo que estaba siendo engañada por demonios religiosos que la querían mantener en la mediocridad espiritual. Pero esta hermana ya había recibido revelación directa del Espíritu Santo sobre la diferencia entre la verdadera liberación bíblica y los rituales manipuladores
que solo buscan generar dependencia y ganancias económicas. Ahora, esta hermana camina en una libertad genuina, toma sus decisiones basándose en la oración personal y el consejo de las Escrituras, y ha experimentado más crecimiento espiritual real en los últimos 2 años de independencia que en todos los años que dependía de sesiones especiales de liberación costosa. El arcángel Miguel me dijo que este es otro patrón común de los ministros falsos: crear problemas espirituales imaginarios para luego vender las soluciones. Te dicen que tienes maldiciones generacionales que solo ellos pueden romper, que tienes ataduras espirituales que requieren rituales especiales, que hay demonios específicos en tu vida que necesitan ser expulsados a través de sus métodos particulares. Pero la verdad bíblica es que cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, fuiste trasladado y trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no estás bajo maldición, sino bajo bendición. Ya no eres esclavo y esclava del pecado, sino libre en Cristo. Ya no necesitas temer a los demonios, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esto no significa que los cristianos no puedan enfrentar batallas espirituales o que no necesiten liberación en ciertas áreas de sus vidas, pero significa que la liberación genuina es un proceso que ocurre a través de la renovación de tu mente con la palabra de Dios, la oración personal, el arrepentimiento sincero y la comunión con otros creyentes maduros, no a través de rituales costosos administrados por supuestos especialistas en liberación. Además, el arcángel Miguel me reveló que muchos falsos ministros usan el temor como su herramienta principal de control. Te hacen creer que estás en peligro constante de ataques demoníacos, que necesitas su protección espiritual para estar seguro y segura, que alejarte de su cobertura te va a exponer a maldiciones y desgracias terribles. Pero escúchame bien, hijo e hija amado y amada del Altísimo, el temor no viene de Dios. El Espíritu Santo no usa el miedo para motivarte a la obediencia o a la generosidad. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, paz, gozo y confianza en las promesas divinas. Un verdadero siervo de Dios te va a enseñar sobre tu identidad victoriosa en Cristo, sobre tu autoridad como hijo e hija del Rey de Reyes, sobre las promesas de protección que tienes en las Escrituras. Te va a edificar en fe, no en temor. Te va a recordar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, que 1000 pueden caer a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. El arcángel Miguel me contó sobre un pastor en Honduras que durante años mantuvo a su congregación en un estado de temor constante, diciéndoles que había brujos en la ciudad que los estaban atacando espiritualmente, que necesitaban vigilias especiales de protección todas las semanas, que tenían que dar ofrendas específicas para mantener activa la cobertura espiritual sobre sus familias. Esta congregación vivía aterrorizada, viendo demonios en cada esquina, atribuyendo cada problema cotidiano a ataques espirituales, gastando gran parte de sus ingresos en servicios especiales de protección. Pero cuando un evangelista visitante llegó a la ciudad y predicó sobre la victoria completa que tenemos en Cristo, muchas personas comenzaron a cuestionar si realmente tenían que vivir en tanto temor, siendo hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Algunas familias decidieron estudiar por sí mismas lo que la Biblia dice sobre la protección divina
y descubrieron que Jesús ya venció a Satanás en la cruz, que ya nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo, que ya nos sentó en lugares celestiales muy por encima de principados y potestades. Se dieron cuenta de que habían estado viviendo como mendigos espirituales cuando en realidad eran príncipes y princesas del reino de los cielos. Cuando estas familias comenzaron a caminar en esta revelación de victoria, experimentaron una paz y una confianza que no habían sentido en años. Sus problemas no desaparecieron mágicamente, pero su perspectiva cambió completamente. En lugar de vivir atemorizados por los ataques del enemigo, comenzaron a vivir confiados en la protección de su Padre Celestial. El pastor, al ver que estaba perdiendo el control sobre estas familias, intensificó sus mensajes de temor, diciéndoles que estaban siendo engañadas por espíritus de orgullo espiritual, que su nueva confianza era en realidad presunción peligrosa que las iba a llevar a la destrucción. Pero estas familias ya habían probado la libertad genuina que viene de conocer la verdad y no estaban dispuestas a regresar a la esclavitud del temor. Eventualmente, estas familias formaron un nuevo grupo de estudio bíblico donde se edificaban mutuamente en la fe. Estudiaban las Escrituras sin la interpretación manipuladora de líderes controladores y experimentaban la comunión cristiana genuina basada en el amor mutuo, no en el temor compartido. El arcángel Miguel me dijo que este testimonio se está repitiendo en muchas partes del mundo, donde creyentes sinceros están despertando a la realidad de su identidad victoriosa en Cristo y están saliendo de sistemas religiosos que los mantenían en temor y dependencia. Es parte del mover del Espíritu Santo en estos últimos tiempos para preparar una iglesia madura que camine en la plenitud de lo que Cristo conquistó en la cruz. Pero también me advirtió que los lobos rapaces no van a ceder fácilmente su territorio. Van a intensificar sus tácticas de manipulación. Van a crear nuevas formas de engaño más sofisticadas. Van a usar la tecnología y las redes sociales para alcanzar a más víctimas potenciales con sus mensajes seductores. Por eso es tan importante que fortalezcas tu fundamento en la palabra de Dios, que desarrolles tu capacidad de discernimiento espiritual, que cultives una relación íntima y personal con el Espíritu Santo que te permita reconocer su voz por encima de todas las voces extrañas que tratan de confundirte. El arcángel Miguel me dio una oración final de protección que debes hacer cada mañana para sellar tu mente, tu corazón y tu espíritu contra todo engaño religioso, contra toda manipulación espiritual, contra todo falso ministerio que trate de robarte tu fe, tu dinero, tu paz y tu confianza en el Padre Celestial. Esta oración crea un escudo sobrenatural alrededor de tu discernimiento espiritual que te permite navegar con seguridad en un mundo lleno de voces contradictorias, de ministerios confusos, de líderes que mezclan verdades bíblicas con intereses personales. Cuando hagas esta oración con sinceridad y constancia, vas a desarrollar una capacidad sobrenatural para distinguir entre la voz del buen pastor y las voces de los asalariados que no aman verdaderamente a las ovejas. Repite conmigo estas palabras poderosas que el arcángel Miguel me dictó desde el trono de la gracia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, sello mi mente con la sangre del Cordero, para que ningún engaño religioso pueda penetrar en mis pensamientos. Sello mi corazón con tu amor perfecto, para que ninguna manipulación emocional pueda mover mis decisiones fuera de tu voluntad perfecta. Sello mi espíritu con tu Espíritu Santo para que pueda discernir claramente entre los verdaderos siervos
y los lobos disfrazados de ovejas, que ninguna palabra profética falsa, ninguna enseñanza torcida, ninguna revelación manipuladora pueda confundir mi entendimiento de tu verdad eterna. Arcángel Miguel, con tu espada de fuego, corta toda influencia de falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles que han tratado de establecer dominio sobre mi vida espiritual. Libérame de toda dependencia enfermiza de líderes humanos y restaura mi confianza en mi relación directa contigo, Señor Jesús. Declaro que mi fe no está fundada en hombres ni mujeres, sino en la roca sólida de Jesucristo. Declaro que mi prosperidad no depende de las oraciones de otros, sino de las promesas fieles de mi Padre Celestial. Declaro que mi protección no viene de coberturas humanas, sino del escudo de tu amor que me rodea todos los días de mi vida. Cuando termines esta oración, vas a sentir una paz sobrenatural que desciende sobre tu espíritu, una claridad mental que no habías experimentado antes, una confianza renovada en tu capacidad de caminar directamente con Dios sin necesidad de intermediarios manipuladores. Es la libertad genuina que Cristo conquistó para ti en la cruz del Calvario. Pero recuerda, hermano y hermana, amado y amada, que esta protección debe renovarse cada mañana, porque cada día trae nuevos desafíos, nuevos intentos de engaño, nuevas voces que van a tratar de apartarte de la verdad. Los lobos rapaces nunca descansan en su búsqueda de ovejas desprevenidas. Por eso tu vigilancia espiritual tampoco puede descansar. El arcángel Miguel me mostró que en las próximas semanas vas a ser probado y probada en tu discernimiento. Van a llegar a tu vida mensajes, invitaciones, oportunidades que parecerán muy atractivas espiritualmente, pero que en el fondo serán trampas para robarte tu fe, tu dinero, tu paz y tu confianza en Dios. Pero si mantienes esta oración matinal como un hábito sagrado, vas a poder detectar estas trampas antes de caer en ellas. También me reveló que algunos de ustedes van a recibir llamadas telefónicas, mensajes por redes sociales, invitaciones a eventos especiales donde supuestos siervos de Dios van a tratar de convencerte de que tienes problemas espirituales específicos que solo ellos pueden resolver. Van a usar información personal que obtuvieron de tus publicaciones o de personas cercanas para impresionarte con su aparente conocimiento sobrenatural de tu situación. Pero cuando esto suceda, recuerda las enseñanzas que has recibido en este mensaje. Recuerda que los verdaderos siervos de Dios no necesitan investigar tu vida para ministrar a tu espíritu, porque el Espíritu Santo que vive en ellos conoce todas las cosas. Recuerda que la verdadera ministración espiritual nunca está condicionada al pago de dinero, porque el don de Dios no se vende ni se compra. Una hermana de Costa Rica me escribió la semana pasada contándome cómo después de escuchar uno de estos mensajes sobre discernimiento espiritual, recibió una llamada de una mujer que decía ser profetisa y que había tenido una visión específica sobre su vida. Esta supuesta profetisa le describió detalles muy precisos sobre su situación familiar y le dijo que Dios le había mostrado que había una maldición generacional que estaba afectando a sus hijos. Antes de escuchar las enseñanzas sobre discernimiento, esta hermana hubiera caído inmediatamente en la trampa, porque los detalles eran muy específicos y su situación familiar realmente estaba pasando por dificultades. Pero como había fortalecido su discernimiento espiritual,
Algo en su interior le decía que investigara antes de tomar cualquier decisión. Descubrió que esta misma mujer había llamado a otras personas de su ciudad con visiones muy similares, siempre identificando maldiciones generacionales que requerían sesiones especiales de liberación costosas. También se enteró de que había obtenido información personal preguntando discretamente a conocidos mutuos sobre las situaciones familiares de sus víctimas potenciales. Cuando esta hermana confrontó a la supuesta profetisa con esta información, la mujer se molestó y le dijo que estaba rechazando una palabra genuina de Dios y que iba a sufrir las consecuencias. Pero esta hermana ya conocía la diferencia entre las amenazas de los manipuladores espirituales y la voz amorosa del Padre Celestial, que nunca usa el temor para motivar la obediencia. En lugar de caer en la trampa, esta hermana oró directamente al Señor por su situación familiar. Estudió las promesas bíblicas sobre la protección de los hijos y buscó consejo de hermanos maduros en la fe que la conocían personalmente. Su situación familiar comenzó a mejorar gradualmente a través de la oración sincera, el amor paciente y la aplicación de principios bíblicos sólidos, no a través de rituales costosos administrados por extraños. Este testimonio me confirma que cuando los hijos e hijas de Dios caminan en discernimiento espiritual maduro, pueden navegar con seguridad en medio de un mundo lleno de lobos disfrazados de ovejas. No necesitan vivir con temor a ser engañados, porque el Espíritu de verdad que vive en ellos los guía a toda verdad y los protege de todo engaño. El arcángel Miguel también me advirtió sobre una nueva táctica que están usando los falsos ministros en las redes sociales: crear urgencia artificial con fechas específicas. Te dicen que tienes que actuar antes de cierta fecha o vas a perder una oportunidad única de bendición. Te hacen creer que hay ventanas proféticas que se abren solo por tiempo limitado y que si no aprovechas ese momento específico, tendrás que esperar años para otra oportunidad similar. Pero hermano y hermana querido y querida, la gracia de Dios no opera con fechas de vencimiento humanas. Las bendiciones del Altísimo no están limitadas por calendarios proféticos inventados por hombres. El amor del Padre Celestial hacia ti no tiene horarios de oficina ni fechas límite para manifestarse en tu vida. Cuando Dios quiere bendecirte, lo hace en su tiempo perfecto, no en el tiempo que conviene a los intereses comerciales de los falsos ministros. Cuando el Señor tiene un mensaje específico para tu vida, te lo puede dar directamente a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra escrita, a través de hermanos maduros que te conocen y te aman genuinamente, no necesariamente a través de extraños que aparecen en Internet con ofertas limitadas de bendición. Un hermano de Panamá me contó cómo durante meses recibió mensajes de diferentes ministerios diciéndole que estaba en su año de jubileo personal, que era su temporada de milagros financieros, que tenía que sembrar urgentemente antes de que terminara su ciclo profético de favor. Cada ministerio tenía fechas diferentes, cada uno tenía urgencias diferentes, cada uno requería cantidades diferentes de dinero para activar las bendiciones prometidas. Este hermano se sintió confundido porque todos parecían tener revelaciones contradictorias sobre su tiempo de bendición. Si realmente Dios le estaba hablando a través de todos estos ministerios, ¿por qué las fechas no coincidían? ¿Por qué cada uno tenía una interpretación diferente de su temporada espiritual? ¿Por qué todos requerían dinero para confirmar las profecías? Cuando oró pidiendo claridad, el Espíritu Santo le mostró que estaba siendo bombardeado por estrategias de marketing espiritual
no por revelaciones genuinas del cielo. Se dio cuenta de que estos ministerios enviaban los mismos mensajes a miles de personas, cambiando solo algunos detalles para crear la ilusión de personalización, pero usando las mismas tácticas de presión y urgencia con todos sus seguidores. Decidió desconectarse de todos estos ministerios y buscar la dirección de Dios a través de la oración personal, el estudio bíblico y el consejo de su pastor local, que lo conocía desde hace años. Su verdadero tiempo de bendición llegó de manera natural, sin presión, sin fechas límite artificiales, cuando menos lo esperaba pero cuando más lo necesitaba. Esta experiencia le enseñó que los verdaderos tiempos de Dios para tu vida no necesitan ser vendidos, promocionados o comercializados por ministerios que no te conocen personalmente. Tu Padre Celestial conoce exactamente cuándo necesitas cada bendición, cada provisión, cada milagro, y su timing siempre es perfecto, aunque no siempre coincida con nuestros deseos o expectativas humanas. Por eso el Arcángel Miguel me dio una declaración final que debes hacer cada mañana para establecer tu confianza en los tiempos perfectos de Dios y protegerte de la ansiedad que crean los falsos ministerios con sus urgencias artificiales. Padre Santo, confío en tu timing perfecto para mi vida. No me dejaré presionar por urgencias humanas que no vienen de tu trono. Declaro que tus bendiciones para mí no tienen fecha de vencimiento, que tu amor hacia mí no está limitado por calendarios proféticos inventados por hombres. Espíritu Santo, dame paciencia para esperar tus tiempos, sabiduría para reconocer tus verdaderas ventanas de oportunidad y paz para descansar en tu fidelidad mientras llega el cumplimiento de tus promesas. Que no me mueva por presión externa, sino por tu dirección interna. Declaro que camino en los tiempos de Dios, no en los tiempos de los hombres. Que mi prosperidad viene en el tiempo perfecto del Señor. Que mi sanidad se manifiesta cuando Él lo determina. Que mis milagros llegan cuando Él sabe que estoy preparado y preparada para recibirlos y administrarlos correctamente. Hijo e hija amado y amada, cuando hagas esta declaración cada mañana, vas a experimentar una paz sobrenatural que te libera de la ansiedad que crean los falsos ministerios con sus fechas límite y sus urgencias artificiales. Vas a poder esperar con paciencia los tiempos perfectos de Dios, sin sentirte presionado y presionada por las ofertas limitadas de bendición que venden los mercaderes de la fe. El Arcángel Miguel me dijo que tu protección está activada desde este momento, que un escudo invisible se ha formado alrededor de tu discernimiento espiritual, que una luz celestial va a iluminar las verdaderas intenciones de todos los que se acerquen a ti, con propuestas espirituales en los próximos días. Confía en esta protección, camina en esta sabiduría, y recuerda que tienes acceso directo al trono de la gracia donde puedes encontrar ayuda oportuna en el tiempo de necesidad, sin necesidad de intermediarios costosos, sin fechas límite artificiales, sin presiones manipuladoras que roben tu paz y tu confianza en el amor incondicional de tu Padre Celestial. Mañana muy temprano, antes de que salga el sol, el Arcángel Miguel me ha prometido que traerá un mensaje aún más poderoso para tu protección espiritual. Me ha mostrado que en las próximas horas van a intensificarse los ataques contra tu discernimiento, pero también me ha asegurado que la protección que has recibido hoy será tu escudo inquebrantable. No permitas que nadie te robe lo que has recibido en este momento sagrado. No dejes que ningún falso ministro te convenza de que necesitas algo más que la relación directa que tienes con tu Padre Celestial. No caigas en la trampa de creer que tu fe es insuficiente o que tu conexión con Dios
necesita intermediarios costosos para ser efectiva. Recuerda siempre que el arcángel Miguel dice que pastores falsos roban tu fe y dinero, pero tú ya tienes las armas espirituales para desenmascararlos antes de que te hagan daño. Tienes el discernimiento para reconocer la diferencia entre los verdaderos siervos de Dios y los lobos rapaces que se disfrazan de ovejas para devorar al rebaño. Tu fe está protegida, tu dinero está protegido, tu familia está protegida. Tu futuro está protegido por el poder invencible del Altísimo que reina sobre todos los falsos ministerios, sobre todos los engañadores espirituales, sobre todos los mercaderes que usan el nombre sagrado de Jesús para enriquecerse a costa de las ovejas necesitadas. Camina con la frente en alto, hijo e hija del Rey de Reyes, porque eres más que vencedor y vencedora por medio de aquel que te amó. No temas a los lobos, porque mayor es el que está en ti que todos los que están en el mundo. No te dejes intimidar por las amenazas de los falsos pastores, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arcángel Miguel está de pie a tu lado derecho en este momento, con su espada flamígera desenvainada, listo para cortar toda lengua que se levante contra ti en juicio, listo para derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios en tu vida. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean contigo todos los días de tu vida, protegiéndote de todo engaño, guardándote de toda manipulación y guiándote siempre por sendas de justicia por amor de su nombre santo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, queda sellada esta protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, y sobre tu fe inquebrantable en el Dios verdadero que nunca te fallará ni te desamparará.